Y ya con ustedes, el programa Difundiendo el Evangelio, con el predicador, teólogo y profesor de la Biblia, Reverendo Domingo Fernández, quien sus enseñanzas, por ser las del Señor Jesucristo, han quedado grabadas en nuestros corazones para siempre. El que coordina, nuestro hermano Dilio Carrasana, les da las más expresivas gracias. Y quien les habla, su hermano en Cristo, Ernesto López, les da la más cordial bienvenida a todos. Y les ruega que abran sus corazones y oídos espirituales, dejando así que Dios hable a través de Domingo Fernández, siervo fiel, quien nos dirá lo que el Señor quiere que sepamos en estos últimos tiempos. En este día tan especial, en el cual vamos todos a honrar, como el mismo Señor Jesucristo nos lo pide en su palabra, a la escogida para ser la autora de nuestros días. Y es así que hoy nos unimos a toda la familia de la fe para juntos aprender que ser madre es la primera y la más importante función social que Dios ha imaginado. Y el mensaje es nada menos que el hijo que amó a su madre. Qué bello y obediente se es a Dios cuando, al igual que el título del mensaje, un hijo amó a su madre en tiempos tan duros como en este siglo. Siglo que, como dijo el poeta Domingo Estrada, me ha tocado vivir en época bien triste, en un siglo sin ideales, que ha suprimido la fe sin suprimir el dolor, y que ha quitado a la vida lo único que tenía de bello, el amor. Y es así que aparentemente se ha perdido lo más importante para vivir, pero créanos que no se ha perdido, de verdad. Así mismo es, Bárbara, porque el amor es alguien, no simplemente una palabra, porque Dios es amor. Y es esto precisamente lo que este siglo ya ha querido eliminar definitivamente. Y amigos queridos, lo hubiesen logrado de haber sido simplemente una palabra. Pero el asunto es que, como acaba de decirnos Ernesto, el amor es Dios. Y por más que quieran llevar al ostracismo al Creador y autor de nuestra vida, no podrán, porque Dios es eterno. Por tanto, el amor es eterno. Y por mucho que insistan y hagan por acabarlo, no podrán. Óiganlo bien, no podrán. Es hora ya de que el mundo sepa esta verdad y no den más coces contra el aguijón. El enemigo de nuestras almas ha hecho lo indecible porque todos vean a través de la televisión y oigan a través de la radio y de todo medio de comunicación que el amor es acabado. ¿Y saben una cosa? Bien Jesucristo lo sabía, y por esto mismo lo advirtió cuando nos dice en Mateo 24, 12 y 13. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y esto es lo que hacemos nosotros, amigos queridos. Estamos perseverando hasta el final. Y eso mismo es lo que nosotros les exhortamos a ustedes que hagan igual. El que persevere hasta el final en el amor, dice Jesucristo, ese es salvo. Por eso perseveramos incesantemente, queridos hermanos. Y como acabamos de ver y escuchar ahora mismo, casi todos los hijos hoy en día odian a sus padres. Cuando no odian a la madre, odian al padre, y en los peores de los casos, ya los odian a los dos. Esto lo estamos viviendo cada día. Y también padres que odian a sus hijos.
¿Y cómo el enemigo de nuestras almas ha logrado esto? Pues entre otros muchos fallos, por el de la tolerancia equivocada. Y es por esto que vamos a ver ahora el ejemplo. Vieja, yo necesito ese dinero. Por favor, dámelo. Porque si no compro la droga y me la inyecto ahora mismo, me voy a morir. Dame ese dinero, dámelo. Sí, mi hijo, aquí lo tienes. Pero por favor, ven para acá, para tu casa, e inyéctatela aquí. Pues esta es y será siempre tu casa, para lo bueno y para lo malo. Laredo, ten esto siempre bien presente. Gracias, mamá, por ser tan comprensiva. Tú sí que eres una buena madre y me ayudas en todo y hasta me aconsejas acerca de mis problemas con mis preferencias sexuales. Gracias, mamá. Para eso que soy tu madre, mijo. Si no te ayudo yo, ¿quién lo va a hacer? A ver, mira, aquí tienes el dinero. Y por favor, ven enseguida a inyectártela. Gracias, vieja. Te quiero mucho porque eres la mejor madre del mundo. Fue así como Loredo Fugaz mató a su madre después de ingerir altas dosis de droga en su propia casa. Y pasemos ahora a otras noticias del acontecer mundial. Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. Aquí acabamos de ver ahora una madre bien equivocada y peor aún, sin Dios en su corazón, al igual que su hijo. Madres que me escuchan, el consentir y tolerar lo malo, eso no es amor. No, no es amor a los hijos, sino odio a los hijos. Y lo vemos en Proverbios 13:24, cuando nos dice el sabio Salomón: El que detiene el castigo, a su hijo aborrece, mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. El castigo no es maltrato, el castigo es disciplina y uno tiene que disciplinar a sus hijos, porque de lo contrario, ellos entonces hacen lo que quieren y lo que quieren hoy en día casi siempre no es lo bueno para ellos. No olvidemos nunca este proverbio 13:24. Pero ahora vamos a ver esta misma escena desde otra visión. Vieja, yo necesito ese dinero para comprarme la droga y ponérmela inmediatamente. Si no me muero. Por favor, mamá, dame ese dinero, dámelo. Aunque me hagas el daño que quieras, no te lo voy a dar. No te voy a dar ni un centavo para semejante maldad. Te odio, te odio, te odio. Me avergüenzo de tener una madre como tú. Te odio. Y si ese sigue siendo tu deseo, te pido por favor que abandones este hogar. Y yo sabré muy bien lo que debo hacer. Ok, me voy y nunca más me verás. Padre nuestro, a ti te lo entrego, pues yo no puedo hacer nada ya. Este hogar es tuyo y Satanás, a través de nadie, ni aún de mi propio amado hijo, va a mandarlo, a mancharlo, ni a sacarme de tu reino. Solo te suplico que lo cuides, que tenga una experiencia contigo. Y si no es mucho pedirte, tráemelo de vuelta a casa. Pero a mi hijo, a mi verdadero hijo, te lo suplico, en el nombre de Jesucristo. Amén.
Ayúdame, ayúdame, Señor. Por tu Hijo te lo pido, por Jesucristo. Ayúdame, Señor. Padre que estás en los cielos, ayúdame. Trae a mi hijo, pero trae a un hijo cambiado. Tráelo diferente, Señor. Mamá, vengo a hablar contigo. Perdóname, mamá. Tú tenías la razón. Jesucristo es real y soy otro. Soy tu verdadero hijo. Te amo, Laredo. Te amo tanto. Y yo, mamá. Y Dios primero y yo después te hemos perdonado. Y te pido también que tú me perdones a mí por haberte pedido que abandonaras la casa. Pero créeme, hijo, no podía consentir lo que me pedías, aún a costa de tu vida. Y al tú irte, solo oré a Dios. Y Él oyó mi oración. Te quiero, mamá. Y yo, hijo. Y voy a ser ahora el hijo que tú siempre has querido que yo fuera. Y gracias por la gran lección de amor que me diste. Gracias, mamá. Gracias, Señor. Proverbios 13:21. El mal seguirá a los pecadores, mas los justos serán premiados con el bien. La Biblia nos dice claramente, la paga del pecado es muerte, como lo acabamos de ver en la primera escena. Mas la dádiva de amor es vida eterna en Cristo Jesús. Y esto lo acabamos de ver también y lo comprobamos en la segunda escena. Madre, en este día tú tienes a escoger qué madre ser. En tus manos está la fe genuina de tus hijos. Recuerda que el humanismo no es de Dios, no es amor. Y lo que hoy haces mal, mañana atenta contra la misma fe tuya y la de tus hijos en Dios. El humanismo es la falsedad del verdadero amor. El que rige nuestra vida es Dios, y es con Él con el que tú tienes que quedar bien y obedecer, aunque el mundo te critique, te acuse y trate de destruir tu integridad y te desgarre el corazón. En Proverbios 14, la poderosa y sabia palabra nos dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Y también nos dice, el que camina en su rectitud teme a Dios, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. Ser madre es ser lo mejor para nuestros hijos y consentirles sus malos caminos. No es amor, sino es llevarlos a la desintegración, a la perversión total y absoluta de su género, de su ser y de su persona. A veces toca fuerte el no negar a Jesucristo en nuestra manera de actuar, en nuestras decisiones, y a veces el precio es bien alto. Pero si creemos en lo que creemos de verdad, tenemos que darle el voto de confianza y en su paz descansar y esperar que en su tiempo Él no nos va a avergonzar y nos hará el milagro, porque Él lo dice en su palabra, lo promete y nosotros le creemos. Así mismo es, amigos. Los hijos están abusando de los padres porque Satanás inventó el mal concepto de la palabra tolerancia, que es objeto para todo mal hoy día, y tenerlo que aceptar para que el mundo se sienta feliz. Pero esta no es la verdad de Dios. Tenemos que buscar la verdad de Dios, porque esta es la única que nos puede sacar del momento tan duro que se está viviendo en estos últimos tiempos. No te lo dicen quienes no han pasado por esta gran prueba, sino quienes hemos sufrido
y gemido esa llaga, no exactamente con la droga, pero de igual forma, caminos que no conducen a Dios, que no le agradan a Dios. Y saben una cosa, no hemos cedido a la traición a nuestro amado Señor Jesucristo. Porque cuando queriendo ser diplomáticos tolerantes cedemos a lo que está contra la palabra de Dios, lo estamos traicionando a Él, aunque le querramos dar otro matiz al asunto. Y si el temor es que van a perder a sus hijos, les informamos con mucho dolor que no es que lo van a perder, sino que hace mucho rato que lo tienen perdido. Madres queridas y amadas, no acepten el mal, ni aún viniendo de sus hijos. Jesucristo honra al que honra su palabra y lo sigue y lo obedece. Y aunque momentáneamente lloremos y suframos, esperemos en Él. Atiendan ahora bien, el gran milagro de Dios ya se hizo en uno de nuestros hijos. Y esperamos en su amor, en su paz y en nuestra fe, que los dos que faltan vendrán, porque tenemos la certeza de lo que esperamos. Y la convicción de lo que aún no hemos visto, pero que sabemos que lo vamos a ver. El desánimo y la desesperanza es para el mundo que no tiene a Dios, o que lo tiene bien equivocado. Debemos honrar a nuestro padre y madre todos los días de nuestra vida. Ese es el cuarto mandamiento y el único con promesa. Pero se escogió un día para hacerlo oído al mundo entero, y ese es este bello día, día lleno de amor y gozo para las madres que no sufren la ausencia de sus hijos. Y para las que lo estamos sufriendo, este día está lleno de credibilidad de sus promesas y de la bella esperanza que Él nos da, con fe genuina en que lo que esperamos va a venir. Y es por eso que ahora, madres, oramos sin cesar. Oh Padre de amor y misericordia, te pongo en este día el dolor de toda madre cristiana que, actuando de acuerdo a tu palabra, espera pacientemente en lo poderoso que vas a hacer en nuestros tan amados pero alejados hijos. Sabemos que estás ahí, que estás oyendo el sonido de nuestras lágrimas rodando por nuestras mejillas y cayendo en las almohadas de noche. Y sabemos que tu corazón es quebrantado por nuestra pasión y fe, y esperamos con gozo y alabanza a tu nombre el resultado a nuestra obediencia a tu perfecta y funcional palabra. Tú sabes de estos dolores mejor que nosotras, porque como Padre viste perder a tu Hijo Jesucristo, en el nombre de quien oramos hoy, pero lo recuperaste al tercer día, como también un tercer día recuperarás a los hijos nuestros. En ti confiamos, amado Padre. Amén y amén. Y después de esta plegaria, por todas las madres oyentes de este programa y por todas las madres cristianas del mundo que sufren la ausencia de sus hijos e hijas, damos comienzo a quien va a enseñarnos de mejor forma, con la sensibilidad única, lleno de amor cristiano, el que fue pastor, amigo y siervo de Dios, Domingo Fernández, quien nos dirá el ilustrante mensaje en este especial día llamado El hijo que amó a su madre. Hubo un tiempo en el lejano pasado cuando no había secretarias, no había maestras graduadas en pedagogía, ni enfermeras, ni doctoras en pediatría, ni alcaldesas, ni senadoras. Pero en aquel tiempo ya había madres. Y realmente la madre es la primera y la más importante función social que Dios se ha imaginado.
La madre es la primera y más importante función social para la mujer. Todas las otras se puede prescindir de ellas menos de esa. El mundo se debate hoy en una crisis que abarca todas las esferas de la sociedad. Y de esa crisis no escapan ni las madres ni los hijos. Hay madres que diríamos que hay que clasificarlas como materialistas y ateas. Madres que no dedican a sus hijos el tiempo que debieran dedicar. Madres que contribuyen a guiar a sus hijos por una senda que los conduce a la perdición. Y madres que son culpables de no llenar su responsabilidad. Pero hay madres en el mundo, gracias a Dios, muchas madres cristianas temerosas de Dios que realmente se preocupan del estado moral y espiritual de sus hijos y que hacen todo lo posible por guiarlos por un camino que conduzca al cielo. Y hay hijos que con su carácter y su conducta no contribuyen a alegrar el corazón de la madre, sino a embargarlo de dolor y de tristeza. Pero hermanos, hay hijos que proceden con sus madres como deben proceder y que contribuyen a alegrar el corazón de la madre y hacerle la vida más llevadera. Sería interesante saber cuál es la conducta de cada uno de nosotros en ese sentido. Quisiera decir a todas las madres cristianas temerosas de Dios que Dios oye las oraciones de las madres. Hermanos, Dios sabe todo lo que siente y piensa y dice todo ser humano. Nadie puede esconder de Dios ni siquiera sus sentimientos, porque repito, Dios sabe todo lo que siente y piensa y dice cualquier ser humano. Pero creo que no hay nada en el mundo que llegue tan cerca a Dios y que en cierta forma, hermanos, conmueva el corazón de Dios y apele a los sentimientos de Dios como las oraciones de una madre que puede orar y llorar. Porque, hermanos, hay muchas madres en el mundo que oran y lloran, que mezclan las dos cosas ante el trono de la gracia de Dios. Hace muchos años una madre fue a hablar con un pastor y ella fue allí para que aquel hombre hiciese algo por un hijo de ella que vivía en aquella ciudad. Y después de ver los sentimientos y las lágrimas de aquella madre que con lágrimas suplicaba a aquel hombre y suplicaba a Dios, él le dijo una expresión sabia. Le dijo: madre, confía en Dios. Confía en Dios, que un hijo por quien se derraman tantas lágrimas no se puede perder. Al fin, Dios responderá a tus oraciones y a tus lágrimas, y verás a tu hijo encaminado por la senda que tú lo quieres ver. Confía en Dios. Y aquel pensamiento, hermanos, se ha cumplido en aquella madre y en su propio hijo. Las oraciones de una madre suelen proyectarse en dos direcciones: hacia Dios y hacia los hijos. Realmente dije que las oraciones de una madre apelan al corazón de Dios, a los sentimientos de Dios. Porque si la madre ora y llora por sus hijos, eso, hermanos, eso es muy importante para Dios. Y digo que las oraciones de la madre se proyectan hacia Dios y se proyectan hacia los hijos. Porque hay hijos que son rebeldes, voluntariosos, desobedientes, impíos, ingratos, pero las oraciones de una madre siempre dejan una huella, una impresión, un impacto en los sentimientos de ese hijo que hoy hace llorar y sufrir a la autora de sus días. Dios oye a las madres, pero hermanos, es menester que las madres tengan perseverancia y fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice la Escritura. Y ninguna madre piense que porque haga una oración la cosa va a obrar mágicamente y va a haber respuesta al mismo día. A veces Dios contesta las oraciones, diríamos, instantáneamente, pero a veces puede que hasta la madre pase de este mundo al otro sin ver respuesta a su oración, pero que haya respuesta a la oración aún después de muerta ella.
Así que es muy importante, hermanos y hermanas, la perseverancia y la fe. La perseverancia y la confianza de que Dios oye y que Dios va a contestar a su debido tiempo. Hace algún tiempo vivían en Londres una madre que tenía 2 hijos, un varón y una hembra. La madre y la hija eran miembros de una iglesia evangélica. El padre, el esposo de esta señora, se había muerto y ellos tenían un hijo que estaba, vamos a decir, por los 17 años. Se llamaba Judson. La madre tenía la ilusión de que su hijo fuese un misionero. Pero el hijo no le interesaba ser misionero, ni le interesaba nada de lo que le interesaba a la madre. Era totalmente indiferente acerca de Dios y de Cristo y de la Biblia y de la vida futura. Indiferente, que oran por él, le hablan a él, pero sencillamente a él no le interesaba nada. Y en una ocasión en que la madre se tomó unos días de vacaciones y se fue lejos de la ciudad donde vivían, a casa de unos parientes para pasarse unos días de vacaciones, ella un día que era un sábado precisamente por la tarde, sintió como una carga, como un peso de aflicción en su alma, pensando en su hijo Judson. Y ella se sintió aquella impresión tan grande y tan fuerte como nunca lo había sentido. Y le dijo a la familia de la casa: yo me voy a recluir en mi habitación, voy a dedicarme a la oración. Si me demoro en salir, no se preocupen, estaré orando. Y aquella mujer entró en el cuarto, se arrodilló y empezó a clamar a Dios por su hijo. Hermanos, estuvo 3 horas orando. 3 horas de rodillas orando a Dios. Pero al cabo de las 3 horas, aquella carga de angustia o agonía espiritual por su hijo, de repente se transformó y sintió su corazón henchido de gozo, con una bendición del cielo maravillosa. Ella se dio cuenta que Dios había oído, Dios había contestado y de alguna manera Dios había obrado para que su hijo cambiase de actitud. Hermanos, mientras la madre oraba aquel sábado por la tarde, el hijo estaba solo en la casa. Y así como la madre tuvo una carga de preocupación por él sintió una carga de preocupación por sí mismo. Se sintió inquieto, preocupado por su conducta. Y tratando de distraer la mente de lo que había allí, se fue a lo que había sido la biblioteca de su padre y así al azar tomó un libro para ver si entreteniéndose en la lectura se le quitaba del alma y del corazón lo que estaba sintiendo. Y en la primera página del libro se encontró con una expresión, una de las 7 palabras de Cristo en la cruz: consumado es. Y él empezó a meditar en eso. ¿Qué querrá decir eso de consumado es? Y dándole vueltas a esa palabra, consumado es, sin más mensaje que eso, hermanos, se sintió convicto de culpa, cayó de rodillas, clamó a Dios pidiendo perdón, dio entrada en su vida al Señor Jesucristo y su vida cambió. El día que llegó la madre, él pensaba que le iba a dar una gran sorpresa. Y cuando la madre entró por la puerta, él fue a abrazarla y le dijo: tengo una noticia que darte. Y ella dijo: creo que no es noticia. ¿Me vas a decir que te convertiste? Sí, te iba a decir eso, pero tú lo sabías. Sí, yo lo sabía. Te lo dijo mi hermana, a pesar de que yo le dije que no te di. Ella, la madre, le dijo: no me lo dijo tu hermana, me lo dijo Dios. Pero esa coincidencia de la madre orando a muchas millas de distancia, la madre sintiendo una carga de agonía para que orase por su hijo, Dios obrando en el corazón de ella y obrando al mismo tiempo en el corazón del hijo, para constreñirlo, convencerlo de pecado y guiarlo a lo que fue. Ese Judson fue uno de los más grandes misioneros que ha habido, Judson Taylor, que fue a la China, cuando ir a la China era uno de los problemas más grandes del mundo. Ir a la China en aquel tiempo, bueno, pues ese fue Judson Taylor. Si Dios te está hablando a través de este mensaje, predicado por el pastor Domingo Fernández, y deseas obtenerlo, llama al hermano Dilio Carrasana al teléfono 305-247-5846.
voy a contarles la historia de otro inglés. Este otro inglés vivía en la ciudad de Londres, era un joven huérfano de padre, su madre era una mujer que se ganaba la vida lavando ropa en lo que llamaríamos en Cuba una batea, y después que la lavaba, la secaba al sol y la planchaba, y esa era su vida. La madre era una mujer cristiana, temerosa de Dios, una mujer piadosa, y el hijo era un hombre que era todo lo contrario de lo que era la madre, blasfemo, bebedor e impío. Esto es lo que dice la narración. Blasfemo, borracho e impío. De manera que aquella pobre madre, viendo la conducta de su hijo por donde iba, sufría, y dice la narración que a veces sus lágrimas se mezclaban con el agua del jabón que tenía en la batea. Y un día sucedió con el hijo lo que ha sucedido con otros muchos hijos. Le dijo: mira, me voy del hogar. Tus oraciones, tus consejos y tus lágrimas me tienen cansado. Y le tenían cansado porque a veces lo que les cansa a estos hijos es el remordimiento de conciencia de que están orando por ellos, que están haciendo sufrir a la madre, que están destrozándole sus sentimientos. Y el hijo dijo: hasta aquí, me voy. Y cogió las ropas que quiso y se marchó del hogar. Se enroló en un barco mercante y más nunca le mandó una carta a la madre ni nada. La pobre madre siguió trabajando en aquella batea para ganarse el sustento de cada día, hasta que, agobiada por el peso de los años y por el peso del sufrimiento y del trabajo, se murió sin saber del hijo, sin saber si vivía o si había muerto, sin saber por dónde andaba ni cómo andaba. Y por supuesto el hijo tampoco sabía de la madre. Pero un día, después de muerta la madre, el barco se encontraba en alta mar, y este hijo, que en aquel momento no tenía mucho que hacer en el barco, se puso a meditar en su vida y sintió una carga de remordimiento por lo que había hecho sufrir a su madre, que hizo como Jonás. Se fue a un rincón del barco, se arrodilló, derramó su corazón delante de Dios, pidiéndole a Dios que le perdonase sus pecados, abriendo su corazón al Señor Jesucristo, aceptándole como su Salvador. Y hermanos, a partir de aquel día, aquel hombre fue otro hombre. Empezó a dar su testimonio, a hablar de Cristo a todos los compañeros de trabajo en el barco, y a hablar de Cristo a todas las personas que se presentaban delante de él. Y es interesante que, a pesar de que era borracho y blasfemo y impío, cuando la gracia de Dios transformó su corazón y su vida, él llegó a ser uno de los grandes himnólogos de aquel tiempo. Él se llamaba Juan Newton y escribió el himno número 20, que se titula Divina Gracia. Divina Gracia. Y el 217, cuán dulce el nombre de Jesús. Piensen, hermanos, en aquel joven impío haciendo sufrir a aquella madre. Piensen en aquella madre orando y llorando por su hijo malvado. Y después de muerta ella, hubo respuesta a sus oraciones. Su hijo se convirtió, se entregó al Señor Jesucristo y fue el medio usado por Dios para la salvación de muchas almas. Y vamos a terminar con otro caso que pone de manifiesto la relación del Día de las Madres. Cuenta un pastor que él tuvo que ir al cementerio por algo, y pasando por el cementerio se encontró un pedazo de mármol tirado en el césped. Se supone que debajo del mármol había una tumba, pero el mármol no tenía ni forma de lápida, ni forma de cruz, ni ninguna de las formas que tienen los mármoles de los cementerios. De manera que el hombre le extrañó ver aquel pedazo de mármol tirado allí sin forma. Y si el hecho ese le extrañó, más le extrañó que sobre aquel mármol estaban escritas estas palabras: mi madre murió, ella era todo lo que tenía, ella dijo que estaba esperando para... Y el pastor vio al guarda del cementerio y le preguntó qué significaba aquella inscripción incompleta. Madre murió, ella era todo lo que tenía, ella dijo que estaba esperando para... Y entonces el guarda le dijo que allí estaba enterrada una mujer que no tenía familiar ninguno en la vida, nada más que un hijo. Y cuando la madre se murió,
el hijo fue a una marmolería para comprar un mármol, una lápida, y ponerla sobre la tumba de su madre. Pero este jovencito vivía de repartir periódicos y no tenía el suficiente dinero, lo que el marmolista le pedía por el mármol, por una lápida. Pero en eso vio un lugar donde el marmolista tiraba los mármoles de desecho que ya no le servían para botarlos. Y le dijo, ¿eso es para botar? Sí, señor. ¿Me permite tomar uno? Él le dijo que sí. El marmolista le dijo, lleve el que quiera. Y él cogió el que mejor le parecía, lo llevó al cementerio, lo puso sobre la tumba de su madre, y según el guarda del cementerio, iba todos los días con un martillo y un cincel a grabar sobre el mármol lo que él quería grabar. Y entonces grabó las palabras esas: mi madre murió, ella era todo lo que tenía, ella dijo que estaba esperando para. Le dijo el guarda, ese muchacho tenía una aflicción y una angustia tan grande en su alma, que cosa extraña que un joven se muera así. Pero el joven un día se murió de repente y no pudo terminar lo que se había propuesto escribir sobre ese mármol. Por eso está así, una inscripción incompleta. Y entonces le dijo, mire, en esta tumba, cerca de la madre, ahí es donde está enterrado él. Y sobre la tumba de él había una lápida con esta inscripción: el hijo que amó a su madre. El hijo que amó a su madre. Porque el marmolista, a quien él había ido a comprar la lápida para la tumba de su madre, se enteró después de que este jovencito se había muerto de sufrimiento por la muerte de su madre. Y entonces el marmolista regaló la lápida para la tumba del hijo y escribió sobre ella: el hijo que amó a su madre. El hijo que amó a su madre. Estamos viviendo, hermanos, en tiempos tan problemáticos que el diablo zarandea a los hijos y los lleva por malos caminos a los que puede. Y hay tantas madres, hermanos, que están sufriendo y llorando a causa de la conducta de sus hijos y ver a sus hijos envueltos en lo que no quisiera verlos. Pero yo ruego a las madres en este día que vuelvan sus ojos a Dios, porque Dios oye a las madres. Y no hay nada que llegue al corazón de Dios, al trono de Dios, como las oraciones de una madre que sufre y que llora por sus hijos. Hijos e hijas que me estáis escuchando, si se fuera a escribir algo sobre la lápida de vuestra tumba en el día de mañana, ¿qué se escribiría? ¿Habéis sido de bendición, de consuelo, de paz, de alegría, de gozo para vuestra madre? ¿O habréis sido como aquel Juan Newton, una de las causas de la muerte de su madre? Y este Día de las Madres me parece una fecha interesante, hermanos, para que todo hijo, toda hija, se hiciese el propósito de ser un buen hijo o una buena hija. Y en este tiempo tan problemático para las madres y para los hijos y para todo el mundo, que vosotros, hijos e hijas, fueseis un medio de consuelo y de paz y de alegría y de bendición para la autora de vuestros días. Madrecita del alma querida, en mi pecho yo llevo una flor. No me importa el color que ella tenga, porque al fin eres madre, una flor. Tu cariño es mi bien, madrecita. En mi vida tú has sido y serás el refugio de todas mis penas y la cuna de amor y verdad. Aunque amores yo tenga en la vida que me llenen de felicidad, como el tuyo no habrá, madre mía, como el tuyo no habré de encontrar. Madrecita del
Muy buenos días, queridos radioyentes. Están en sintonía con el programa Difundiendo el Evangelio. Este programa fue fundado hace más de 20 años por el predicador, teólogo y maestro Domingo Fernández, el cual fue un gran siervo de Dios y que aún después de su partida todavía sigue trabajando para el Señor, alimentando nuestro espíritu, sembrando la semilla del Evangelio en aquellos que aún no lo conocen y que escuchan este programa. Este programa se sostiene por ofrendas. Si a usted Dios le pone en su corazón que debe cooperar, puede llamar para ofrendas o solicitar este mensaje al hermano Dilio Carrasana al teléfono 305-247-5846, 305-247-5846.